Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos acá en el capítulo 12, versículo 9. Aquí Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Aquí entonces encontramos un versículo bastante suculento, ya lleva bastante profundo de todo lo que estamos reflexionando. Es como una consecuencia prácticamente del accionar de Pedro, porque Pedro es hindú. En el versículo 8 nosotros ya habíamos dicho que ante este imperativo, el ángel, la acción de Dios, ¿verdad?, que le hace hacer, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo, ¿viste? Y Pedro lo hizo, obediencia, el Shema Israel, el obedecer, el yapón. Anila he pitado bebé ginares en tunte, pero donde ella pues bebé. Mira que es lindo. Ya dijimos el aspecto simbólico, lo que significaba el cinturón, lo que significaba en este caso también las sandalias, y Pedro lo hace, ¿verdad? Porque él es el tendotá, en una viejina, ¿verdad? Con todas estas situaciones, la primera parte, se nos presentó situaciones muy difíciles, pero en esa situación tan difícil, de pronto, ¿verdad?, aparece la gracia de Dios, ilumina la celda, es decir, esclarecer. Peña neaputo húmeda lleva un ajejina lleva peña de yara oñe eña de ya esa cuasa güey a pesar ya palmija ya lleva. Y entonces eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro se da cuenta, Pedro abre los ojos, descubre que es la presencia de Dios que le está pidiendo. Bueno, y después continúa. De por sí luego las cadenas se le cayeron de las manos. Esto también es el accionar. Miren que la presencia de Dios, el hecho solamente de hacerse presente, hace que nosotros, de las cosas externas, de las cosas que nos pesan, nos liberemos totalmente. Una de las características tan lindas que suelo experimentar como sacerdote, no solamente en el momento de la confesión, que es uno de los momentos, yo pienso, más ricos, ¿verdad? Y uno de los sacramentos más lindos que Dios regaló a su iglesia. Es decir, que Dios nos regaló a nosotros como comunidad. Porque este puede ser el deseo, miren que es un deseo de conciencia profundísimo, que sale de la persona. Esto puede tocar lo más íntimo de la persona. Sobre todo el que viene a confesarse,
con esa intención de un cambio, de una transformación o de aquel que fue tocado por Dios. Y entonces ahora está con ese deseo, con esa fuerza y ese empeñarse para vivir totalmente de una manera diversa, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y estamos viendo. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos regala. Aquí nos damos cuenta de su presencia y al darnos cuenta de su presencia damos ese paso importante. Y así entonces, cuando aquí le está diciendo, levántate rápido, entonces las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces las cadenas que nos esclavizan, porque también las cadenas significan eso, ¿verdad? ¿Quién es el que está encadenado, el que está prisionero? Prisionero de nuestros pecados. Cosas muy concretas, ¿verdad? No hace falta ni entrar todo, ¿verdad? Pero los vicios, la caña, el cigarrillo, tantas cosas entonces de falta de interés, falta de deseo de empeñarse, de salir adelante. Con algo muchas veces la gente ya veré cogina peña de acá me lleva. A pella pita bella ya te y cogina bebé andaña pues nunca a pegar la palabra resurrección o por nada porque eso pues quiere decir ña capuare mañana eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y desde ahí procurar verdaderamente hacer ese camino de salvación como nos dice la palabra de Dios. Y bueno, Pedro realmente obedece. Pedro salió y lo seguía. Pedro sale, lo sigue. Una vez que le dijo, cúbrete con el manto y sígueme, cúbrete con el manto y sígueme, le vemos a un Pedro que se pone en movimiento, que se pone en acción. Da ella y la ogendumía de tra olla pomía de hina. Y después, y cane overbi, o si no, ya quiere seguir simplemente lo que a él le gusta. Porque hay también situaciones, y seguramente que con usted habrá pasado, con algún miembro de la familia, con algún amigo, con algunas personas, que están en situaciones, ¿verdad? En situaciones de muerte, en situaciones de alejamiento de sí mismo, porque yo no diría luego solamente alejamiento de Dios, ¿verdad? Sino que alejamiento de sí mismo. Porque alejarse de sí mismo quiere decir alejarse de Dios. Cuando vos no te entendés, cuando vos no te comprendés a vos mismo, ¿qué le vas a comprender a Dios, verdad? Porque para comprender a Dios, vos tenés que conocerte. Bueno, y ahí entonces te muestra ese alejamiento. O Pepe con la ñande, yaraje y ñande. Levántate rápido. Y entonces ahí se le caen las cadenas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Estamos en este domingo 16º del tiempo ordinario. Añande yara, añande atoy, como siempre, a través de la liturgia, la palabra que nos enseña, que nos anima, sobre todo también a nosotros, a que tomemos nuestro compromiso de vida. Hoy leemos la palabra del Señor. Esta primera lectura, como siempre, que nos acompaña, ¿verdad? Y que nos ayuda también a entender cuál debe ser el camino de todo cristiano. Leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 12, versículo 13, luego del 16 al 19. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que sus juicios no son injustos. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos.
Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con severidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Esta es la gran sabiduría del Señor, como el Señor obra en nuestro corazón, como el Señor obra en nuestra comunidad, como el Señor camina con nosotros. Diga tú ya lleva ñandela ya que yo veñan de Yaragüe. Cuando hablamos del temor de Dios, cuando hablamos de esta sabiduría de Dios, significa que nosotros, por su gran bondad, por su gran misericordia, por su gran compasión, por su ternura, por su apertura para con nosotros, nos invita a que nosotros también lo respetemos. Upeaco y Sina, el temor de Dios. El libro de la sabiduría, peoñe punucueteoma hoy lleva cocuatiañe epeñande yara yava ecueñandeje y moveñande. El temor de Dios es lo esencial. Y así caminamos y pedimos al Señor, ¿verdad? Porque no hay ningún Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar tus juicios. Juicios verdaderos, juicios que a nosotros nos acompañan y nos ayudan para que seamos también santos. La felicidad significa la santidad, hacer un camino de felicidad, hacer un camino de salvación. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre cada uno de nosotros y su misericordia nos llene a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz.
Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 12, Hechos de los Apóstoles. Estamos con los versículos que van del 6 hasta el versículo 19. Aquí nosotros encontramos la liberación milagrosa de Pedro. Toda esta introducción que es muy interesante, cómo se encuentra, ¿verdad? Entonces Pedro que se encuentra encadenado, Pedro que se encuentra entre las rejas. Llegaron, dice, a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Esta es entonces nuestro tema principal, lo que estamos subrayando y lo que procuramos entender. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces nosotros, queridos amigos, verdad? Estamos viendo que los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro, todo era nada cuando Dios está con Pedro y cuando la oración está apoyándolo. Esto es lo principal y lo elemental, ¿verdad?, que está queriendo transmitirnos, ¿verdad? Porque en este capítulo 12, el versículo 10, como nosotros estamos subrayando principalmente, fíjense, dice, pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia. Luego llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Es decir, llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad es el lugar ya como para decir, aquí estamos libres. Y además es una puerta de hierro, ¿verdad? Y sin embargo podemos decir que el hecho de abrirse por sí misma es la intervención de Dios. Peñan de Yara lleva oiroñan de día y no esa caña de peñan de la pe. Peñan de Yara oiroñan de día lleva ella va o me eñan de bueno, listo. Que se abra, ¿verdad? Que no haya ningún problema que pueda entonces mostrarse.
Y así dice, los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro, todo esto era nada ante la presencia de Dios, que estaba con Pedro, ciertamente. Pero algo también interesante que a nosotros nos mueve y nos hace entender es que la oración de la comunidad es la que apoya ciertamente a Pedro, que se encuentra como para afrontar los problemas o las dificultades que ya están comenzando. Oye, Beruba lleva hoy acá Peñan de Yara, comienza a predicar, él es el líder, y entonces ya comienzan las persecuciones. A Peñan de Yahuarecota siempre, Peñan de Yandereco Bebe lleva. Siempre vamos a tener situaciones de dificultad, siempre vamos a tener situaciones, ¿verdad?, de persecuciones, y es lo que está pasando con Pedro. Pero como leíamos en los primeros versículos, encontramos que el Señor actúa y que el Señor lo va liberando. Ahora, muchos de nosotros en realidad nos preocupamos también por la puerta de hierro antes de llegar a esa puerta de hierro. Nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Porque esta es una simbología demasiado linda dentro de la Biblia. Oye, ¿verdad? El hecho de la puerta de hierro significa para nosotros todo lo que está sellado, todo lo que no nos deja salir, todo lo que al final de cuentas entonces nos pone una barrera. Y cuando nosotros nos encontramos ante una barrera, no podemos absolutamente nosotros hacer nada. La barrera siempre te deja en esa situación de cerrazón, en esa situación en que no podemos, ¿verdad?, hacer nada, en que no podemos nosotros ir hacia adelante, en que no podemos nosotros encontrar lo elemental y lo fundamental para sentirnos libres. Y eso es entonces lo que hoy estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hoy estamos encontrando, ¿verdad? Con todo lo que significa la presencia de los soldados, todo lo que significan las cadenas, todo lo que significan los guardias, todo lo que significa entonces, como decíamos recién, cuando nos encontramos ante la puerta de hierro, ante eso que nosotros llegamos ante ella y parece que no podemos liberarnos de ella, quiere decir que a veces también nos falta, ¿verdad?, tanta confianza para que todas estas barreras, todo esto que se nos está presentando delante, puedan abrirse totalmente en este sentido con la presencia del ángel que libera a Pedro. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte
de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos
es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos, ¿verdad?, con un pasaje tan interesante porque nos dice que primero Pedro se vuelve a sí mismo, se encuentra a sí mismo. Y después dice, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y va a inaugurar la situación. En el versículo 6 nos decía eso, porque la noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer. Y aquí, sin embargo, hace como una conclusión, ¿verdad? Y sobre todo nos muestra y nos dice que la fuerza de Dios, la acción de Dios, upean ñandereye. Apeñan de yara ñandereye. Haisha llevamos a sañandebe y poyan de mopua. Entonces nos está diciendo, ahora sé que realmente entonces el Señor envió a su ángel y me libró por medio del ángel de las manos de Herodes. No nos digo la Herodes ñón te lleva, sino que Herodes lo que quería era también, quería hacer algo, entre comillas, que vaya a su propio favor, ¿verdad? Para que el pueblo le aplaudiera, para que el pueblo estuviese contento. Como antes decían justamente los latinos, ¿verdad? Los latinos tenían la frase que decía pan y circo, ¿verdad? Pan y circo. Con la ñandeña me era, ¿verdad? Al pueblo. Con la ñandeña me era, ¿verdad? A toda la gente. A mí ellos pan y circo. Entonces diga tú maya pola ella vos. Pan y circo. Y que cada uno entonces se vea en lo suyo. Pero upea lleva ñandena y ella pueblo. Entonces las cosas van a ser más difíciles, ¿verdad? Entonces por eso que es tan interesante, ¿verdad? Encontrar, mirar, saber, entender cómo nosotros podemos entender estas cositas. Entonces aquí, cuando Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío, entonces ahora también nosotros podemos entender que el Señor, ante los problemas, el Señor ante las dificultades y todo aquello, ¿verdad?, que encierra, ahora, sin embargo, nos presenta esta posibilidad de salir, de ir adelante, de no quedarnos encerrados, sino que sobre todo de apuntar hacia adelante. Sino que ya mañana. Y eso justamente significa esa liberación y esa gracia de Dios que está obrando aquí en la vida de Pedro principalmente. También porque con la presencia del ángel, es decir, el ángel pues siempre significa el mismo rostro de Dios. Y entonces somos capaces, ¿verdad? ¿De qué cosa? De pasar el primero, de pasar el segundo puesto de guardia y seguir adelante. Podemos pasar. Uno enseguida se preguntaba, ese vivo no llega esa ese vivo que pama, lo que sea. No es esa la intención, ¿verdad? Del autor sagrado, sino que el autor sagrado, la reflexión aquí teológica, es darnos a entender en todo caso que la presencia de Dios, la fuerza de Dios, hace que todas las barreras, que todas las situaciones que encontramos frente a nosotros puedan ir cayendo, ¿verdad? Todas las situaciones y cosas que nos molestan puedan ir desapareciendo, teniendo nosotros nuestro objetivo principal. El objetivo principal será siempre, ¿verdad?, la gracia, la fuerza a un Dios que nos quiere, a un Dios que nos ayuda, a un Dios que está a nuestro lado, a un Dios que no nos abandona, ¿verdad? Y sobre todo que nos da la fuerza necesaria para seguir luchando. Entonces Pedro, volviéndose ahora, dice, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel. Entonces el tomar conciencia también de la acción de Dios, uno lo hace en la medida en que se va forzando, en la medida en que va luchando y en la medida en que Dios entonces va derramando su gracia y nos hace tomar conciencia de que Él actuó
en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista.
A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el Crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí trabajando, estudiando, leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Versículo 12 en adelante también, cómo nos anima, cómo nos entusiasma, ¿verdad? Al advertir lo que había sucedido. Porque después, una vez que él se reúne, como la comunidad estira lleva. Pe comunidad ina pea la ñande, kukabure isha iñande pe yuke ko ave ya poke pea, upea la ñe te vea ina, peoto que ya guataña ina, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son elementales y fundamentales. Y así, cuando se dirige, ¿verdad?, al advertir lo que había sucedido, se dirige a la casa de María, la madre de Juan, y ahí es donde está el grupo en oración. Ahora, la otra característica que tenemos que subrayar también y tenemos que mirar un poco es el hecho de que aquí esta comunidad se encuentra reunida en oración. Reunida en oración. Allí, Juana, ¿verdad? El hecho de reunirse en oración es la fuerza que todos vamos adquiriendo por el hecho de estar juntos, por el hecho de fortalecernos, por el hecho de ayudarnos. No es que nosotros nos quedamos, ¿verdad?, en una forma totalmente, ¿verdad?, independiente de los demás, como un guatijaño llevarse y cual haya poa sepe hacia moa o lo que sea, sino que justamente nosotros estamos mirando y estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros verdaderamente nos está gustando. ¿Y qué es lo que le gusta al cristiano? Aquí está. Primero, comunidad. Oye, hoy la famosa iglesia, ¿verdad? Iglesia significa el atiguazú. Atiguazú dice aye poñón dive paña ñemoigo ave, oñón dive pago ave ña endumía lleva peñan de yara y añande. Esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Esa es la iglesia. Y dentro de esto, dentro de lo que nosotros entendemos iglesia, aquí la reunión que te lleva también a una finalidad tan importante, porque tiene que ser una iglesia que reza. Da ahí simplemente una iglesia en un sentido muy sociológico. Da ahí la atiguazún te lleva como una cuestión sociológica, sino que aquí es un encontrarse juntos, pero porque sentimos esta gracia de Dios y esta gracia del Señor que nos ayuda también a nosotros a ir mejorando, esta gracia del Señor que nos ayuda también a nosotros a ir cambiando. Esta gracia del Señor, ¿verdad?, que nos da la fuerza, la polenta, ya yo me bella, para que busquemos, ¿verdad?, todos los elementos esenciales, fundamentales para la vida de Dios. Entonces, queridos amigos, esto es lo que vamos entendiendo, esto es lo que nosotros vamos encontrando aquí como fundamento de la vida, como elemento de nuestra propia vida. Y esto también tenemos que nosotros acrecentar. Nosotros tenemos que ser gente de oración. Lleva gente de oración que dice, da ela o apoyan de baño de ti para nuestra Ave María. De Dios Padre. Estos son elementos que nos ayudan a nosotros a decir por qué. Porque es una fórmula que nos ayuda a nosotros a tener en cuenta las varias cosas indispensables a considerarse en la vida del cristiano. ¿Entienden? Pero estas son fórmulas, ¿entienden?
fórmulas que nos ayudan a nosotros a entrar en una reflexión verdadera. Cada uno de los elementos que constituyen cualquiera de las oraciones, cualquiera de estos elementos son elementos muy importantes, elementos diríamos esenciales, elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros a hacer un camino de salvación. Hablaremos hoy con ella de ¿verdad?, que es una comunidad que se hallaba reunida en oración. Comunidad que entiende que solamente a través de la oración puede vencer las cosas que no van con nuestros criterios, con nuestros valores del Evangelio. Y así es la comunidad que está reunida en oración y que será después, de cierta manera, llevada por Dios. Cuando golpeó la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir los ojos, entró corriendo, en lugar de abrir, ¿verdad?, esa puerta también y abrir. Oye, esa guaya. Entonces entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. O sea, oye, sabe, el abrir la puerta, al abrir nomás se encuentra, belleza, una sorpresa, ¿cómo es eso? Si Oregoro por ahí, que Pedro estaba en la prisión. Oregoro por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que Pedro ahora volvió en medio de su pueblo, en medio de nosotros? Y así entonces, esta sirvienta, Rosa, es la primera que entra en esta relación con el que fue liberado, es decir, con Pedro. Al reconocer su voz, se alegró tanto. Aquí también, el reconocer la voz del pastor. O sea, esto te da a entender muchas cosas. Cuando nosotros estamos dentro de un grupo, cuando estamos dentro de un lugar comunitario donde intercambiamos, donde vivimos, donde nos comprometemos a hacer algo lindo, ciertamente que vamos también encontrando elementos positivos que nos unen a todos nosotros. Diga, tú siempre la yeyu junte la ñande entonces también nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, esa gracia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda y que camina con nosotros siempre. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.